Hola a todos. Eh, Desde hace un par de días he estado analizando lo que el Señor nos dice en su palabra en la última iglesia descrita. Y en especial en lo referente a la tibieza del hombre. No está hablando del mundo, para nada. Está hablando de las personas que se creen miembros de la iglesia, que son tibios y que en realidad están tan apartados y son tan desagradables para Dios que Él los llega a vomitar de su boca. ¿Qué palabras más fuertes? ¿Qué palabras más consternadoras? Que alguien te llegue a vomitar porque no te soporta. Porque si bien es cierto, uno puede entender que hay personas que están en el mundo y que no creen en Él, y es su libertad, es tan distorsionador en la mente darnos cuenta de que existen cristianos que un día están haciendo la obra, hablando de Dios, y al día siguiente están usando a Dios como si fuera moneda de cambio y usando al mundo para obtener lo que quieren. Entonces la pregunta es esta: ¿realmente somos servidores de Dios? ¿O Dios nos aborrece porque estamos sirviéndonos de quien nos convenga en el minuto que nos conviene? Voy a poner un ejemplo, para que sea claro. Dios, ayúdame porque estoy enfermo. Bueno, todo el mundo podría pensar que eso es necesario de pedir. Pero resulta que nos acordamos de Dios solamente cuando estamos enfermos. O Dios me bendice porque no me falta el trabajo, tengo auto, tengo casa, tengo aquí, tengo allá. Cuando el Señor mismo nos dice que Él no tenía dónde reposar su cabeza. ¿Realmente nos está bendiciendo Dios? ¿O es Satanás que nos tiene embaucados con las ganancias del mundo para que sigamos estando ciegos? Y no es que estemos ciegos realmente, simplemente nos ponemos una venda en los ojos porque es cómodo estar en esa postura de que el que me sirve, a ese lo abuso cuanto puedo. Porque ya no es usar, es abusar. Le quito al que no tiene, le doy al que tiene, y me olvido de que Dios mismo decía: comparte con el que tiene necesidad. Lo cierto es que cuando uno empieza a analizar esto y empieza a ver cómo está el mundo de hoy, donde las doctrinas dicen: ámate a ti mismo, cuando Dios dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Dios mismo te está diciendo que tú ya te amas demasiado. El problema es que se te olvida que tienes que tratar al que tienes enfrente de la misma forma como quisieras que te trataran así, a ti. He estado pensando en cuántos enfermos hay que llegan a caer en un estado en que su mente no soporta lo que sienten y se enojan, se frustran. Y las personas que están a su alrededor, en vez de comprender eso y tratar de hacerles la vida un poco más fácil ante la dificultad de la enfermedad,
simplemente los desprecian, los malos tratan, se olvidan de ellos, porque ya no sirven, porque ya no cumplen la función que antes les cumplían. Fíjense que en los tiempos antiguos los ancianos, cuando ya no podían trabajar, no eran desechados en un hogar, no eran desechados a su buena suerte, ¿no? Sus hijos los cuidaban, y los cuidaban con amor. Pero poco a poco empezaron a cargar a uno de los hijos, después ninguno de los hijos, y finalmente algunos ya ni siquiera saben que tienen hijos. No me voy a poner en el caso de que el hijo no pueda cuidarlo porque tenga otra impas y pone a sus papás en un hogar para que estén mejor cuidados que si estuvieran solos. No estoy hablando de eso. Estoy hablando justamente de aquellos que simplemente están tan interesados en su propia vida que se olvidan de ellos. O los propios padres. ¿Para qué se ponen a tener hijos si lo único que hacen es trabajar todo el día y dejarlos botados en las casas? No saben lo que hacen y simplemente les dan plata o cosas para que los hijos se sientan que tienen algo. El desprecio que hoy veo yo en esta sociedad actual. Algunos pueden decir, no, es que yo no hago eso, lo haces igual. Perdona que te lo diga, pero lo haces igual. Si no lo haces con un conocido, lo haces con algún amigo o lo haces con un desconocido. Prácticamente el buen samaritano el día de hoy no existe, ¿no? Hay puros fariseos hipócritas dentro de las iglesias que hacen las obras para figurar. Puede que alguno lo haga de corazón, pero ¿cuándo lo hace? Cuando lo llevan. No nace de su propio corazón. No nace de esa necesidad de servir en todo momento. Cuanto menos si es en el trabajo. No, yo estoy haciendo mi trabajo. Entonces a mí me contrataron para esto y solo para esto. Y nada más que para esto. ¿Qué es lo que nos dice el Señor? Que tenemos que ser siervos fieles. Pero nosotros mismos nos esclavizamos. Porque en vez de ser siervos de Dios, vamos y buscamos un trabajo donde nos esclavizan. Y si no tenemos ese trabajo no sabemos qué hacer, porque nos morimos de hambre, porque no sabemos cómo crear nuestros propios alimentos, porque somos dependientes totalmente de una sociedad corrupta. A nadie le interesa. Las mismas personas no buscan a Dios y tampoco escuchan. ¿Cuántos videos yo he visto de personas que hablan tanta estupidez y tienen millones? Realmente es abrupto, millones de visitas, cientos de miles. Incluso pastores que hablan de prosperidad, que el Señor te va a dar dinero. ¿Cuánta ignorancia hay de Dios? ¿Cuánta ceguera espiritual hay? Y no entienden que cuando venga Cristo, si no están en la vereda correcta, no va a haber un inténtalo de nuevo. Es preocupante. Es preocupante ver cómo las personas de hoy no quieren cambiar su status quo, su situación de comodidad. ¿Y cuántos que la empiezan a cambiar? Llega el minuto que dicen,
No, mejor me vuelvo a lo que estaba. Pero yo igual soy cristiano. Cuando veo el ejemplo de Cristo y veo el ejemplo del cristiano común, del pseudo cristiano, lo cierto es que me abruma y me da asco. No son capaces de ver más allá de lo que les acomoda. Cuánta tristeza hay hoy en el corazón de Dios y de los que conocemos a Dios. Y sí lo digo así, conocemos a Dios. Porque el hombre que conoce a Dios no puede quedarse sin hacer nada. Su clamor es a voz en cuello, aunque nadie lo escuche. No importa si no lo escuchan. Él sigue clamando y sigue clamando. ¿A quién? A todos. Por eso mis videos no son para cristianos, son para todos. Porque si no entienden que es el amor, el carácter de Dios, y ese ejemplo debe ser el replicado por toda la creación de Dios. Están perdidos. Perdemos tanto tiempo en utilizando la mente para cosas que no aprovechan. Que si solo escucharan todos los días proverbios, llegaría un momento en el cual les caería de cajón lo pervertidos que están. Pero es más entretenido ver la tele, ver las estupideces que hacen individuos que hoy en día hasta sexo explícito tú puedes ver en Facebook. Actos realmente que a mí me sorprenden. Y que la gente los disfruta. ¿Dónde está el amor a Dios? ¿Dónde está el respeto hacia el prójimo? ¿Cómo humillan y denigran a hombres y a mujeres, a niños? Y se dicen cristianos. Y los juzgan sin ni siquiera saber por qué actúan como actúan. Miden con la misma vara al que se dice cristiano que al que es del mundo. Y no entienden que los que son medidos no son los del mundo. Los del mundo son los llamados al Evangelio. Pero los que fueron llamados y tomaron el Evangelio y lo abusaron y lo ensuciaron, esos son los que están siendo juzgados. Esos son los que se les está tomando en cuenta cada acto que están haciendo. Los otros están muertos. Méteselo en la cabeza. El Evangelio es para los que están muertos, para que puedan tener vida, para que puedan tener salvación. Pero el que toma el Evangelio y persiste en vivir en el mundo, ese no tiene excusa. Ese no ha cambiado su vida. Son las vírgenes que son insensatas, las que no tienen aceite. Son las que van a quedar fuera. Junto con el mundo.
Es triste ver cómo personas que uno ama, que dicen ser cristianos, o que conocen a Dios, porque aquí puedo tomar a los judíos y también puedo tomar a los musulmanes, que van en contra de lo que Dios les dice. Esos no tienen excusa. Así que por favor empecemos a dejar de ser tibios, dejar de ensuciar el Evangelio, dejar de corromperlo. Aprendan a ser hombres y mujeres a la altura del carácter de Cristo. Porque sin eso, olvídense de ir al cielo. Olvídense de ir a Cristo. Porque lo único que van a ver es un hoyo. Así es. Reflexionen y déjense de judaizar a Cristo. Porque hay un grupo que judaiza tanto que llega a ser más perverso que los del propio mundo. Bendiciones.